con ese análisis en el día de hoy, el análisis de la tarde, y aquí especialmente siempre hablamos de un tema, sobre todo cuando hablamos de Estados Unidos y de economía. Es la insostenibilidad de su deuda, de la deuda estadounidense como primera potencia del mundo, pero también, bueno, la insostenibilidad de la deuda de otros países occidentales que han seguido ese mismo sistema de endeudarse hasta las cejas gracias a los estímulos que están dando los bancos centrales desde hace ya años. Pero hoy, en la redacción de negocios, hemos analizado en detalle un informe del Congreso de Estados Unidos, del gobierno directamente, que es esos que pasan desapercibidos, pero que cuando te paras a leerlos, llaman poderosamente la atención por la gravedad de sus conclusiones. Ya saben que Estados Unidos sigue siendo desde hace años la primera potencia del mundo. Saben también que siempre avisamos de las terribles consecuencias que puede tener vivir en un sistema económico cuya única viabilidad depende de la confianza que pueda tener un país para pagar su deuda. Una deuda que en este caso es el oxígeno de los países porque sin ella no pueden seguir gastando dinero. Bueno, pues les voy a decir cuáles han sido las conclusiones de un informe devastador y que tiene unas consecuencias desde luego bastante o conclusiones sobre lo que puede pasar en los próximos años que son devastadoras para Estados Unidos, cuyo nombre es Estimaciones Fiscales a Largo Plazo. Lo elabora una agencia del gobierno, la Oficina de Presupuesto del Congreso. Insisto, una agencia del gobierno de Estados Unidos. Es decir, que lo que dicen en ese informe lo está diciendo el gobierno, por lo que el gobierno sabe las conclusiones o sabe lo que puede pasar en el periodo de tiempo estudiado por este informe. Es consciente de lo que dice este informe que puede pasarle a Estados Unidos. Bueno, pues fíjense, el informe dice que si nada cambia, los déficits fiscales y la deuda de Estados Unidos va a seguir creciendo durante las próximas 3 décadas. Va a crecer tanto, que el ratio deuda-PIB podría casi duplicarse desde el más del 100% actual hasta el casi 200% de deuda respecto al PIB en el año 2053. Y que esa mastodóntica deuda podría provocar una crisis fiscal que acabe mutando en una crisis financiera. Y que la economía de Estados Unidos entraría en un estado de salud tan crítico que sufriría una desaceleración económica crónica. Se lo he resumido mucho, pero ese es el diagnóstico a largo plazo, a 30 años vista, 2053, que está haciendo el propio gobierno de Estados Unidos sobre lo que podría pasarle a su país si nada cambia, si los legisladores no cambian absolutamente nada de la legislación de Estados Unidos. Claro, con una China y una India que están pisándole los talones a Estados Unidos en términos, como potencias. ¿Hasta qué punto esto de lo que alerta el gobierno de Estados Unidos es de su propio declive económico? Bueno, vamos a profundizar un poco en ese informe y a mostrarles directamente los gráficos más impactantes de un informe producido, elaborado por Estados Unidos y que está pronosticando el declive económico del país. Vamos a empezar por la parte de la deuda. Directamente el informe muestra cómo esperan que la deuda PIB se dispare hasta casi el doble de los niveles actuales en los próximos 30 años. Fíjense en ese gráfico porque es de esos que dan miedo. Casi 200% para dentro de 30 años, para ser exactos. El informe espera que Estados Unidos llegue al 181% para entonces. Pero no solo eso, aceptan directamente que no es que vaya a llegar al 181% y se quede ahí, es que va a seguir subiendo y bueno, desde entonces, solo que no han decidido ponerlo en ese gráfico porque el periodo de estudio es hasta 2053. Pero claro, si sube ese ratio puede ser por dos cosas. Ya saben, ratio deuda-PIB, deuda sobre PIB. ¿Por qué puede subir? Bueno, pues porque o suba la deuda, que es el denominador en este caso, o porque baje el PIB. Claro, no es que se estime que esté bajando ese PIB, probablemente, porque sería raro, estarían pronosticando una recesión de Estados Unidos durante 30 años. Pero lo que parece que se estima por parte del propio gobierno es que Estados Unidos va a entrar en una era de desaceleración económica crónica, eso sí, y mientras tanto sube la deuda. Bueno, aquí está el gráfico que lo demuestra, esa desaceleración económica crónica. Fíjense cómo en esos periodos de estudio la media
de crecimiento de PIB va cayendo desde el 2,4% de media entre el 93 y 2022 hasta el 1,8 de 2023 a 2033. 1,6 2034 a 2043 y 1,5 en la década de los 40 hasta 2053. Es decir, pasamos de un 2,4% de crecimiento medio anual al 1,5%. Esto es casi un punto porcentual de caída. Es decir, que Estados Unidos va a entrar en una era de desaceleración crónica que va a durar décadas. No es que estemos ante unos 5 años de una mala temporada económica para Estados Unidos, es que estaríamos ante una desaceleración crónica, donde poco a poco el brillo económico de Estados Unidos se va a ir desvaneciendo. Recuerden que mientras pasa eso, ahora China está creciendo a un 6%, que mucho se habla de que se ha desacelerado, pero claro, es que estaríamos hablando de un crecimiento que supera con creces el norteamericano, en este caso de Estados Unidos. Pero ¿cómo explican desde el informe del gobierno, insisto, lo que creen que va a pasar con esa desaceleración crónica? Bueno, dicen que eso se explica por el menor crecimiento en la fuerza laboral potencial y por la menor productividad potencial de esa fuerza laboral. Es decir, vamos a decirlo en palabras llanas, menos trabajadores, menos productivos. Y eso va a suponer desaceleración crónica para Estados Unidos. Pero esperen, porque ahí no termina todo. Con una deuda estratosférica de absoluto récord, la gran pregunta es: ¿cuánto va a pagar Estados Unidos por esa deuda? Porque es verdad que la deuda puede ser muy alta, pero si los tipos están en el entorno del 0%, podemos estar algo más tranquilos. El problema va a venir cuando haya que pagar o que devolver el principal de esa deuda. Pero si los intereses están en el 0,10, 0,5, bueno, tampoco hay que preocuparse, pero no es la situación que tenemos ahora. Esa es la gran clave. ¿Cómo van a estar los intereses de la deuda mastodóntica que se va a tener que pagar en los años siguientes? Bueno, pues si pensaban que los tipos iban a bajar, como muchos expertos creen y como el mercado espera, porque es lo que hace que el mercado en los últimos 10 años, desde finales de la crisis financiera, pudiéramos haber registrado una década entera de solo subidas en los mercados, sobre todo de Wall Street. Claro, si ustedes pensaban que esos tipos iban a bajar, e igual que decía, por cierto, el Fondo Monetario Internacional hace unos meses, la era de los tipos cero podía volver, bueno, pues decirles que están muy equivocados ustedes y el Fondo Monetario Internacional, o al menos según el gobierno de Estados Unidos. La estimación del gobierno es que los tipos de interés, es decir, las rentabilidades del bono a 10 años de Estados Unidos, se van a situar en el entorno del 4% para el bono a 10 años durante 30 años. Y que de hecho la tendencia va a ser subir ligeramente por encima del 4%, que primero vamos a bajar un poquito por debajo del 4% y que luego vamos a subir muy poquito, pero se va a quedar prácticamente en el 4%. No están registrando aquí, no están pronosticando que vaya a haber una bajada de los tipos de interés de los bonos, de la principal referencia de los bonos de Estados Unidos, el bono a 10 años. Claro, el informe, insisto, del gobierno de Estados Unidos dice que eso puede tener consecuencias muy graves. ¿Por qué? Pues porque si nos cuesta más financiarnos, vamos a reducir la inversión privada. Y eso va a reducir el crecimiento también de la producción económica. Dice también que si van a aumentar los pagos de intereses a los extranjeros que tengan la deuda de Estados Unidos, van a bajar también los ingresos netos internacionales. Lo más importante realmente es lo siguiente que dicen, la siguiente gran consecuencia. Dicen, si los intereses de esos bonos se quedan en el 4%, habría un riesgo muy alto de una crisis fiscal. Es decir, de una situación donde los inversores pierdan la confianza sobre la capacidad del gobierno de pagar su deuda y que eso haría que los tipos se disparasen también de manera abrupta y que la inflación también se dispare al alza. Pero es que no solo es eso. Creen que las expectativas sobre una inflación más alta incluso podrían perjudicar al dólar, tanto que se viene hablando de la desdolarización, de la debilidad del dólar en los últimos meses. Bueno, pues esto todavía podría debilitar más a la moneda de Estados Unidos. Y dice el gobierno, insisto, de Estados Unidos en este informe, que incluso si eso ocurre, si tenemos crisis fiscal por culpa de la excesiva deuda que tiene Estados Unidos, excesiva deuda a su vez sumado con excesivos tipos de interés, se podría hacer que se pierda la confianza en el dólar como moneda de reserva dominante en el mundo, es decir, desdolarización. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas.
Gracias, Marta, por estar contigo, con tus televidentes y nada, a tu disposición para analizar estas cosas que pasan por el mundo y parte del extranjero. Pues efectivamente, hoy empezamos con Vladimir Putin, Fernando, porque ha hablado el presidente ruso, ha dicho que está decepcionado con la contraofensiva y claro, la gran pregunta es si esto es real o no, ¿no? Porque desde la CIA dicen lo contrario. El jefe de la CIA directamente hoy ha dicho en las últimas horas que creen que está avanzando la contraofensiva. Desde Rusia lanzan un mensaje totalmente distinto. Me imagino que también es muy difícil tener la verdad absoluta, pero Sí, ¿por dónde van los tiros realmente? Analicemos. ¿Qué es la CIA? Los servicios, así, diciéndolo de manera muy simple, los servicios secretos norteamericanos que fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente se dedican a actuar en el exterior de Estados Unidos, es decir, en otros países. Vale. ¿Qué hace la CIA? Entre otras muchas cosas, mentir, hacer propaganda. Es que están para ello. Quiero decir, si alguien tiene... O sea, yo no cogería una información de la CIA y directamente diría, uy, que la CIA dice que pasa esto, me lo creo. No, es de una de las últimas fuentes que me creería. Esto es como si te vas a Rusia, el sucesor del KGB, bueno, se divide en dos partes, el SVR, que es el que se dedica a la parte exterior, y va y te dice, el director del SVR, oye, que es que mira, que es que los rusos creo que van a llegar a Kiev en 3 meses. ¿Te lo creerías? No. ¿Por qué? Porque una de las funciones es engañar, es mentir, es desinformar. Quiero decir, hay que mirar las fuentes. Entonces, evidentemente, la CIA tiene que dar, digamos, seguir su estrategia, porque están jugando otro juego. El juego de la CIA es otro, no es un juego militar, es un juego entre servicios secretos y cómo operan en esos países. Lo que está pasando de verdad, porque está corroborado por muchas fuentes independientes, es decir, y pues eso, incluso por los mismos occidentales lo reconocen. La ofensiva ucraniana es un absoluto fracaso, no es un fracaso, es un absoluto fracaso. Pero lo peor de esto no es que sea un absoluto fracaso, es que los occidentales, es decir, la Unión Europea, OTAN, cada vez se diferencian menos, Estados Unidos, los rusos, los ucranianos, el señor Zelensky, todos sabían que iba a ser un absoluto fracaso. Y bueno, pues entonces, ¿por qué lo hacen? Pues muy sencillamente. Porque ya, cuando digo un absoluto fracaso no es ya en términos de que, bueno, no consigue los objetivos militares, sino además una absoluta carnicería. Es decir, están muriendo soldados ucranianos, pero vamos, de una manera tremenda. ¿Y para qué haces ese sacrificio sin sentido? Estás matando a la muerte a seres humanos para nada. Pues porque el señor Zelensky necesitaba presentar políticamente algo. Es como lo del puente de Kerch del otro día. Necesitas algo, aunque sea una cosa irrisoria, pero que llene los medios de comunicación, han conseguido atacar, no sé qué, tenemos capacidades, luego han venido los rusos y se han bombardeado el grano de Odessa, claro. Pero bueno, esa es otra historia. Pero que tienen que presentar algo. Y es una cuestión política, porque hay una presión de Estados Unidos y de la OTAN de que tienen que conseguir resultados a toda costa. Cuando decimos a toda costa es que si tienes que sacrificar más soldados ucranianos, no pasa nada. Que vayan al frente y los maten. De hecho, una de las cosas que para que no quedara tan mal, porque en las primeras semanas de la ofensiva de primavera-verano de los ucranianos, lo que se vio es que los famosos Leopard, los AMX-10 franceses, es decir, no digamos ya los Bradley, los vehículos acorazados de transporte de tropas y ataque y tal, eran destruidos como churros. Entonces dijeron, uy, qué mala imagen, esto para las ventas no es bueno. Vamos a ir quitándolos y que se lancen oleadas de ucranianos con apoyo de vehículos ligeros y tal, o de lo que les queda de vehículos soviéticos de los países del este que les dieron y tal, pero no, que nosotros estamos quedando fatal. Porque al final todo se mueve por los intereses de los norteamericanos. No olvidemos una cosa.